Hoy doy ideas para regalar libros. Hoy grabo un vídeo que es la primera vez que hago, pero este año me ha apetecido. Lo que voy a hacer es daros algunas ideas para regalar libros. No es azaroso que esté haciendo este vídeo este mes, se acerca la Navidad y sabemos que en Navidad mucha gente pues regalamos a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros amigos y muchas veces queremos regalar libros, pero creemos que es algo muy difícil de hacer. Yo voy a intentaros facilitaros un poco la cuestión con mis opiniones sobre regalar libros y algunos ejemplos sobre ello. Antes de seguir con el vídeo, como siempre os recuerdo que me ayudáis mucho dando likes a los vídeos, suscribiéndose al canal si no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y a mi Patreon. Ahora vamos ya a hablar de libros que podemos regalar. Los primeros que os voy a mencionar de hecho son libros que están en mis listas de deseos porque me parecen maravillosos. Son libros de coleccionista. ¿Cuál es el truco? Que están en inglés, pero yo tampoco creo que tengan que ser específicamente para lectores de inglés, porque son, como digo, libros que pueden gustar mucho a gente que coleccione ediciones. Estoy hablando de estas ediciones especiales de Agatha Christie. Os intentaré ir poniendo distintas imágenes por la pantalla porque hay varios títulos ya publicados en estas ediciones que son muy bonitas. Las cubiertas de estos libros son únicas y creo que a cualquier fan de Agatha Christie le va a gustar muchísimo tenerlo. Si son lectores o lectoras que leen en inglés, pues puedes aprovechar a regalar un título de Agatha Christie que siempre es maravilloso y en una edición muy bonita y especial. Que no son especialmente lectores en inglés, pueden leer un poco, pero tampoco están acostumbrados, pero les gusta muchísimo Agatha Christie. Creo que es un buen regalo igual. Y si no leen inglés en absoluto, pero son personas que hacen colecciones. A ver, yo sé que esto no lo entiende mucha gente, pero es que no lo tienes que entender tú, lo tiene que entender a la persona a la que se lo regalas. Si es alguien que colecciona libros, es muy probable que estas ediciones les vaya a encantar, aunque a lo mejor nunca lleguen a leerla de principio a fin de esta edición en concreta, pero les va a gustar. O sea, gente que tenga más de una edición de los libros de Agatha Christie, esto es obligatorio en sus estanterías. Y además hay varios títulos en estas ediciones que son navideños o que tienen una estética muy navideña, con lo cual es que no puede ser más perfecto. Yo esto lo tenía que incluir porque es que me parece un regalo absolutamente maravilloso para lectores de misterio y para lectores de Agatha Christie y para coleccionistas de libros. No os preocupéis que no va a haber nada más en inglés. Pero sí va a haber otras cositas que sean un poco con vistas a regalar a coleccionistas de libros. Mi siguiente idea son unos libros de los que yo tengo uno de la colección que además soléis ver por aquí detrás mío, hoy no obviamente porque lo tengo en la mano, y muchas veces me habéis preguntado por él. Yo tengo este libro de aquí, que es el libro del crimen. Yo lo tengo en inglés, pero están editados en español también. Y este no es el único de la colección. Esto es una colección que se va llamando el libro de. Y hay cosas que te pueden interesar menos, como el libro de la biología o el libro de la física, pero luego hay otros que son muy interesantes para lectores, como el libro de la literatura, o el libro del crimen, o el libro de Sherlock Holmes. O sea que me parecen ideazas para regalar, a mí me encanta. Yo tengo este, pero quiero también el de Sherlock Holmes, y ya digo que aunque yo tenga este en inglés porque pillé una oferta y a mí me daba igual, también los tenéis en español. Son libros que te hacen un viajecito con fotografías, esquemas, artículos por el tema que trata en cuestión. Este, que es el del crimen, en el índice podemos ver que tiene distintos espacios para crímenes de guante blanco, crimen organizado, para secuestros, para casos de asesinato, tiene varios casos de envenenamiento, asesinos en serie, te va poniendo ejemplos, casos famosos de la historia y curiosidades sobre ellos. Es muy entretenido, obviamente es para gente a la que sepas que le va a gustar un poco ese tema en concreto o que le gusta mucho en general las curiosidades, pero creo que es un regalazo. Yo creo que es de esos libros que se tiene de cabecera, que no creo que sean libros para leerse del tirón, del principio a fin, pero son libros para ir documentándose, para ir ojeando, para, no sé, para tener al ladito del sofá, al ladito de la cama y gozártelo durante mucho tiempo. Además es que es eso, son libros que duran mucho tiempo. Por aquí atrás hay algunos ejemplos publicados, aparte de los que os he dicho, para que sepáis de que existen. Está el libro del arte, el libro de la astronomía, el libro de los negocios, de la economía, de la historia, de las películas, de la filosofía, de la política, de la psicología. Ese lo ojeé y me parece también muy interesante.
de la ciencia, de las religiones, de Shakespeare. Ese no lo tenía fichado y también es un regalazo para lectores. Y bueno, pues ya veis que hay muchos, entonces es raro que no haya uno perfecto para la persona a la que queréis regalar. Pasamos al tema que os he dicho de libros ilustrados. Yo sabéis que soy amante de una editorial que no tiene mucho tiempo y que está sacando un montón de titulazos ilustrados. Me encantan sus ediciones y creo que son perfectos para regalar. Os estoy hablando, por supuesto, de Alma Editorial. Yo tengo muchos de la colección y quiero otros cuantos, y os he sacado ahora 2 ejemplos concretos que os voy a decir por qué, pero sinceramente creo que cualquier título de esa colección es un regalo maravilloso. Podéis regalar el título que sea que creéis que le va a gustar a esa persona, pero en una edición que sabéis que es muy bonita y que va a ser resultona como regalo. Si a la persona en cuestión le gustan las ilustraciones, los ilustradores de estos títulos en general son todos estupendos. Son también distintos, con lo cual depende del título, la ilustración es bastante diferente y tiene su estilo propio, así que bueno, pues podéis ojearlas y ver qué pega más con esa persona, pero merece la pena. De los títulos de Alma sabéis que yo soy muy fan, pero os advierto también que he oído muchas críticas de gente que dice que no les gustan especialmente sus traducciones. Quería aprovechar aquí de todas las veces que recomiendo estos títulos para decir que yo no he encontrado ese problema. En todos los títulos que yo he leído de Alma no he tenido ningún problema con las traducciones y me han gustado. También es verdad que quiero dejar la nota de que yo no soy especialmente pijotera con las traducciones porque no soy experta, entonces a no ser que sea algo flagrante, creo que quizá no noto esos errores de traducción. No lo sé, o simplemente que he tenido suerte, porque no todos los títulos están traducidos por las mismas personas, cada título tiene un traductor diferente. Entonces, bueno, pues tened en cuenta que no se puede valorar la traducción globalmente de toda la colección de Alma, sino del traductor en cuestión de cada uno de los títulos. Si queréis regalar un clásico de los que tienen en su catálogo, yo creo que es una edición muy guay para regalar. Informaros un poquito, ved si os gusta en especial, porque ya digo que traductores son diferentes e ilustradores e ilustradoras también son diferentes, entonces cada título tiene un estilo muy distinto en algunos casos. A mí me gustan todos porque creo que están hechos todos y seleccionados con mucho gusto, pero es verdad que puede que un estilo te guste más que otro, etcétera, así que ojealo, mira bien quién lo ha ilustrado, cómo está hecho y qué hay en su interior. Pero creo que merece la pena esa pequeña exploración para hacer un buen regalo. Otra ventaja de los títulos de Alma Editorial, que son muy baratos. Si tú quieres regalar cosas bonitas, un libro en condiciones, un buen título, pero no tienes mucho dinerito para gastarte en ese regalo, creo que son ediciones perfectas porque consigues regalar un libro muy chulo por poquillos euros. Poquillos euros quiero decir en comparación con otras ediciones de tapa dura e ilustradas como son estas, que muchas veces pues están completamente fuera de nuestro alcance. Después de la recomendación general os enseño estos 2 títulos en particular para comentaros 2 cosas que yo tendría en cuenta al regalar este tipo de libros. Por un lado, Alma tiene varios títulos de relatos. Creo que estos son regalos perfectos si no tenéis un título específico en mente para regalar a esa persona. Por ejemplo, en este caso, si sabéis que les gustan las novelas detectivescas, la novela negra o la novela de misterio, pues tenéis esta antología de relatos de detectives que suelen traer algún relato más distinto, más especial, más desconocido y luego grandes clásicos. ¿Qué pasa? Que probablemente algunos de los relatos ya los conozcan y los hayan leído, pero al final está regalando una edición de coleccionista que va a traer ese clásico en cuestión, pero con la adenda de ilustraciones muy chulas y además con otros relatos que raro será que se haya leído todos. Yo tengo este de aquí, pero por ejemplo también hay antologías de terror, también hay antologías navideñas, también hay antologías de relatos románticos, o sea que realmente sabiendo un poco por encima qué tipo de gustos tiene la persona, probablemente podáis encontrar uno que sea perfecto. Y luego yo he cogido este de aquí, que es El fantasma de la ópera, que de hecho esto fue un regalo que me hicieron a mí y que me gustó muchísimo, para también decir que en mi opinión, a los que somos coleccionistas de libros o nos gusta mucho tener libros, regalar clásicos siempre es una buena idea, sobre todo si es en ediciones que sabemos que probablemente no tengan, porque tú puedes decir no sé qué clásico regalarle porque es muy probable que ya lo tenga, pero a lo mejor no tiene este y creo que siempre es un buen regalo también. A lo mejor yo tengo una edición del Fantasma de la Ópera del año de la pera arrugada y mohosa, pero me regalas este y me encanta tenerlo en mi colección. Así que en el caso de ediciones ilustradas y bonitas, yo no me cortaría de elegirlas como regalo por miedo a que ya lo tengan, porque creo que normalmente no va a ser un problema.
Y ya que estoy con libros ilustrados, os enseño otro que me parece un regalo estupendo, no solo los de esta colección, sino cualquiera de este ilustrador en concreto. Yo os enseño el que tengo, que es este, y ya lo he enseñado más veces, así que lo conoceréis, que es Historias de Fantasmas de Japón, y es una joya. En estos libros lo más importante es la edición, tiene que ser para personas que les guste la ilustración, que les gusten las ediciones bonitas y que les guste pues más el arte. Aquí dentro hay relatos, es curioso, le va a gustar a cualquier lector curioso porque va a descubrir cosas, en este caso además cosas sobre la cultura de Japón, pero lo que se resalta de estas ediciones es puramente la edición porque es muy superior al contenido. Todo esto en mi opinión y solo de este título, porque igual en otros pues no diría exactamente lo mismo. Pero bonitos son todos. Hay varios, ya os digo, todos con la misma estética, tienen una parte de tela, como veis, y por dentro está ilustrado y decorado. Y además de los relatos en cuestión, detrás, al final del todo, vienen otras informaciones, en este caso juegos de la cultura japonesa y bueno, cosas muy chulas de ver y muy chulas para esas personas que les gusta, pues eso, cotillear en libros más que leerlos de principio a fin. Y os decía que no solo los de esta colección, sino en general, yo creo que son regalazos cualquiera de los libros ilustrados por Benjamin Lacombe. Creo que es ahora mismo uno de los ilustradores más famosos y conocidos y que están más en el top, y es muy guay regalar algo de él porque ahora mismo se pueden encontrar muchas cosas aparte de estas antologías. Y aparte de en cuanto a ilustración, también habéis visto que os he recomendado en general toda una editorial básicamente, pues voy a hacer lo mismo con otra de mis editoriales favoritas. En este caso, no por los títulos porque todavía no he leído tantos, sino también por el cuidado que le ponen a las ediciones. Estoy hablando de Duerme Vela Ediciones, creo que también tienen esos libros joya que va a gustar a cualquier coleccionista, pero en este caso además es perfecto porque no es como los clásicos de Alma, sino que puedes estar casi segura de que esos títulos, a no ser que tenga esa misma edición, no los tienen. Son títulos que solo estaban en inglés o que están descatalogados o que han quedado un poco en el olvido y todos están seleccionados con mucho cuidado, así que en general creo que te puedes fiar bastante de que además vaya a tener un contenido original y muy chulo de regalar. Como digo, creo que en este caso se aunan las dos cosas. Creo que estarás regalando un título que haga descubrir algo a la persona a la que se lo regalas y además estás regalando libros que son muy bonitos porque todos los que ha publicado la editorial son preciosos. Aquí os enseño uno al azar de los que yo tengo, que es La Ciudad Justa, y digo al azar porque es que de verdad creo que todos son igual de bonitos, pero es verdad que en cuanto a cubierta, este lo resalto un poquito porque estoy completamente enamorada. Sin embargo, este yo todavía no lo he leído, es uno de mis pendientes de los que tengo aquí en casa, pero tenéis también otros títulos como por ejemplo Las Bestias Olvidadas de él, que yo lo he recomendado un montón y también tiene una cubierta y un diseño espectaculares. Y bueno, no voy a recitar todos porque ya digo que como regalo os recomiendo cualquiera de la editorial. En este caso los diseños de las ediciones son muy bonitos, pero no son ediciones ilustradas. Sí están decoradas, sí tienen pequeñitos detalles y decoraciones, pero no son ilustradas como tal. Como veis, en mis tops de regalos están los libros ilustrados y los libros que tienen arte, y no podía dejar de mencionar los libros de arte de Disney. Yo creo que ya os he enseñado algunos. Yo creo que de mi colección el que más habéis visto ha sido el de Coco, pero hay de varias películas y yo tengo pues todos los de mis favoritas, de los que hay ahora mismo publicados. Uno de ellos es Tiana y el Sapo. Este yo creo que no os lo he enseñado nunca y me parece uno de los más bonitos que tengo. Y aquí no solo es que esté ilustrado, sino que en general te habla de la ilustración y te habla del diseño de personajes y te habla del arte de Disney en esa película en cuestión. Igual, para fans de las curiosidades, para fans de las películas animadas, para fans del arte, de la ilustración, del dibujo, para fans del propio Disney y las películas de Disney, para fans del cine. Creo que es un regalazo porque te habla del arte muchísimo y ya te digo del diseño, pero además también te habla de curiosidades sobre la historia, sobre el guión, sobre el cómo se hizo de la película y es muy chulo. Este también en especial porque, por si no os acordáis o por si no habéis visto la película, lo cual me parece un grave error, Tiana y el Sapo se desarrolla en Nueva Orleans y habla también mucho de esa ambientación en concreto de la ciudad y de la inspiración en sitios reales para escenas de la película, y es una de las cosas que yo más disfruto de este libro en particular.
Ahora voy a pasar un momentito a hablaros de cómics, porque creo que los cómics son un regalo estupendo para lectores, ya sea por un lado gente que sepáis que lee cómics o gente que no está tan iniciada en la lectura de cómics, pero que creéis que podría estar abierta a la idea. A ver, el motivo fundamental: los cómics son caros, ¿vale? Son muy caros. Coleccionar cómics es caro, es un hobby que no todo el mundo se puede permitir y a veces también es lo que echa para atrás en cuanto a probar o a iniciarte en ello. Quiero hacer un inciso para recordaros que las bibliotecas públicas también tienen cómics. Pero bueno, dicho esto, en cuanto a comprar y tener en tu propia colección, pues esto es algo a tener en cuenta. Así que me parece un regalo perfecto, porque entra dentro de esa categoría de cosas que a lo mejor la persona va a disfrutar mucho o quiere, pero no se va a comprar por sí mismo. En este caso yo quería en general recomendaros regalar integrales, porque dentro de que los cómics son caros, ¿había quedado claro? Creo que los integrales son especialmente caros. Es eso que la gente pues no se está comprando tan alegremente como te compras un libro de 15, 20 euros, porque un integral puede valer 40, 50, 60 o más. Especialmente para lectores de novela policíaca o novela negra, os recomiendo Blacksad, sabéis que a mí me gusta mucho. Creo que para cualquier lector del género, aunque no sea lector del cómic, va a ser un acierto, es una iniciación, vamos, va a entrar por la puerta grande al mundo del cómic de misterio y si son lectores de cómics, pues es que es muy probable que este integral esté en su lista de deseos, porque tiene que estar en la lista de cualquier lector de misterio y cómic imprescindible. En cuanto a cómic, también os quería recomendar los clásicos adaptados a cómic. Yo siempre os enseño este por aquí, que me encanta, es una de las adaptaciones de Drácula, no es la única que hay, pero a mí me gusta mucho esta de Norma Editorial de George Bass, porque además es muy fiel al clásico y esto es perfecto para regalar a alguien que sepáis cuál es su clásico favorito o un clásico que le encante, pero que obviamente ya tenga, y qué mejor que regalarle la adaptación al cómic. Es que seguro que le encanta tenerlo, porque si te gusta mucho un título, además de en este tipo de cómic tradicional, también hay un montón de adaptaciones a manga. Por ejemplo, hay de Sherlock Holmes, también hay de un montón de títulos de Jane Austen, de Cumbres Borrascosas y bueno, muchos más que seguro que yo no tengo fichados, pero os recomiendo echarles un ojo. Además de clásicos, últimamente también han estado saliendo adaptaciones a cómics de historias publicadas que han tenido éxito. Por ejemplo, hay algunos de Eduardo Mendoza o de Dolores Redondo, entonces si sabéis que son títulos que a la persona le gustan especialmente, pues podéis regalarle la adaptación a cómic. Y ya por último os dejo aquí la sugerencia de regalar packs. Estos packs son maravillosos, o sea, es que a un lector le va a encantar recibir de golpe varios libros de una misma saga, porque yo sé que muchas veces se puede ser reticente a regalar un libro que es inicio de saga, porque estás hipotecando luego a la persona a que consiga el resto de libros. Pero estas cajitas, si queréis ser un poco más espléndidas, son maravillosas porque de golpe le regaláis o varios de la saga o incluso la saga entera cuando son así bilogías o trilogías, así que no lo descartéis. Y bueno, aunque no esté la cajita, podéis hacer vosotras la cajita, eso ya es para gente que sea un poco mañosa, pero esto te lo venden y hay muchos que son así. Les va a encantar si le haces tu propia cajita literaria. Le compras varios de la saga, coges una caja, la decoras, pones tus mensajitos y le estás haciendo un regalo, vamos, maravilloso, de varios libros y encima súper personalizado. Y a colación de esto os cuento una cosa que yo he hecho y que creo que es muy buen regalo para lectores y para no lectores. O sea, yo lo he hecho para gente que lee más y para gente que igual no lee tanto, pero al hacer una cosa manualmente, que has gastado tu tiempo en ello y personalizada, pues probablemente les vaya a hacer ilusión igual. Móntate tu propia caja literaria. ¿Sabes lo que son las cajas literarias? Vamos, ahora las empresas de cajas literarias pues salen de todos lados. O sea, detrás de cada piedrita hay una empresa de cajas literarias. Son empresas que te hacen cajas con un libro, una publicación, una novedad y meten decoración o merchandising o cosas relacionadas con ese libro que contiene la caja. Por supuesto, podéis decidir comprar en una de estas empresas una caja ya hecha, pero mi sugerencia es que la hagáis vosotras personalizada para la persona. Así no solo metéis un libro, sino que podéis meter un montón de
regalos en una misma caja, pero con una temática. Buscad un libro que creáis que le puede gustar de X temática y después id pensando cosas que pueden gustar a la persona que de alguna manera esté relacionado con eso. Cuando yo hice este regalo metí cosas como velas, marcapáginas, camisetas, tazas, café y además hice yo la caja y la pinté y la decoré al gusto de cada cual o con cosas relacionadas con lo que contenía la caja. Esto os lleva bastante tiempo, pero creo que es un regalo que es genial para hacerle a alguien un poquito más especial. Eso sí, lo tienes que planificar y empezar a hacer con bastante tiempo porque lleva un montón de trabajo. Y además así puedes aprovechar a apoyar a pequeñas empresas que hacen cosas artesanales y cosas manuales y que intentan vender su trabajo más artístico. En este caso, por ejemplo, yo aprovecho para encontrar nuevas tiendecitas que hagan marcapáginas caseros, ilustraciones originales, que hagan camisetas con ilustraciones de artistas independientes y así además es un regalo original y que no va a ser tan común y no son cosas que se vayan a encontrar tan repetidas. Y hasta aquí mi lista de cosas para regalar, espero que hayáis sacado alguna idea, que os haya gustado algo, dejadme en comentarios si algo os ha llamado la atención, os ha inspirado o si algo de lo que os he enseñado os gusta y también dejadme qué hacéis vosotras, ¿regaláis libros? ¿Os gusta regalar libros? ¿Os gusta que os regalen? Bueno, esta última pregunta es una tontería porque yo sé que si estáis aquí a la mayoría sí. Pero bueno, vamos a compartir y vamos a darnos ideas mutuamente para estas navidades. Muchas gracias por quedaros hasta aquí, espero veros en próximos vídeos y os recuerdo muy rápidamente que me ayudáis mucho suscribiéndose al canal, dando likes a los vídeos y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi Patreon por si queréis apoyarme de esa manera y acceder a un montón de contenido exclusivo. ¡Chao!